que la próxima semana vamos a hacer primero la prédica y luego los cantos, porque luego el buen Yudiel nos gana, ya todo lo que quería decir ya lo dijo. Entonces creo que la próxima semana lo haremos al revés. A ver qué se siente, Gio. Sí, los cantos, como siempre, contundentes y poderosos, como algo que confirma lo que traemos en el mensaje, o más bien porque nos va preparando para el mensaje. Nuestro Dios obra claramente sobre quienes trabajamos para Él, y siendo dóciles a sus designios, pues se cumple lo que Él quiere que digamos. Entonces hoy estoy seguro que la palabra que traemos es lo que necesitamos escuchar el día de hoy, todos nosotros, empezando por mí, y los que hoy nos están escuchando tanto aquí físicamente como en medios, o en el día que les toque, estoy seguro que es palabra poderosa. Entonces, pues vamos a iniciar con el mensaje. Les recuerdo, esta es la tercera parte de 3 mensajes basados en la vida de José el soñador, José hijo de Jacob, o de Israel, y de todas las enseñanzas que nos deja. Son varios capítulos que se ven en el libro de Génesis, desde el 39 empieza donde mencionan a José, y termina por ahí del 45. Es decir, son muchos capítulos que quieren hablar de la vida de José, porque es mucha la enseñanza. Fue tanto así que lo tuvimos que partir en 3, y aprovechamos para confirmar lo que les hemos mencionado aquí muchas veces. Cuando uno estudia la palabra tenemos que entender 3 cosas, y eso es bien claro. Tenemos que entender cómo somos nosotros en nuestra naturaleza humana. No justificamos nada, sino al contrario, mientras más nos conozcamos, más fácil podemos actuar a favor de Él. La segunda cosa que debemos de aprender, y eso lo vimos hace 2 semanas, en la primera parte de los mensajes de José, vimos cómo es el hombre. En la segunda parte, que fue la semana pasada, vimos cómo es Dios. Es decir, cada vez que estudio la palabra es cómo es el hombre, cómo es Dios, y el día de hoy es cómo debe ser nuestra actitud ante Él, y entre las cosas que nos suceden, en atención a Él. Es decir, así soy yo, así es Él, y cómo deberá ser esta relación. Son las 3 partes que vamos a aprender cada vez que estudiamos la palabra. Cada vez que tú leas la Biblia, cada vez que te hablen de Dios, tienes que pensar las 3 cosas. Eso que tiene que ver conmigo, eso que tiene que ver con Dios, y que tiene que ver con mi relación con Dios. Lo que te pase todos los días, fíltralo por ahí, te aseguro que vas a ir creciendo. Entonces hoy vamos a completar la vida de José, bueno, prácticamente, con la tercera parte, que es cómo debiera ser nuestro accionar. Cómo debiera ser nuestro accionar. Entonces, para los que no vieron los mensajes anteriores, pues ahí están en Facebook. En YouTube nada más subí el primero, el segundo todavía no lo subo, y el tercero yo espero que entre mañana y martes ya estén los 3 mensajes, pero por lo pronto ahí en Facebook, ahí lo van a encontrar los 3 así seguiditos, ¿no? Los 3 domingos, los 2 domingos anteriores y este. Vamos a los antecedentes, para quienes no lo han visto, sí véanlos definitivamente, pero para estar en el canal. Primero, José es el hijo de Jacob, es el penúltimo de sus hijos. Jacob, que luego lo conocemos como Israel, era su favorito. La Biblia dice que era porque lo tuvo en su vejez, pero realmente creemos que fue por algo más, que era porque era un hijo obediente, era un hijo amoroso, era un hijo capaz, era un hijo dispuesto hacia su padre, y sobre todo dispuesto hacia Dios. Entonces creemos que ese amor un poquito más cargado, vamos a decirlo así, de Jacob hacia José, no tenía nada que ver con cuándo nació, tenía que ver con quién era José en su amor y crecimiento como un hijo de Dios. Y toda la vida de José lo manifiesta. A los 17 años, producto de las envidias que tienen sus hermanos, y también porque él les compartió un par de sueños en donde decía: oye, yo veo que soñé con una gavilla de trigo, era la mía, y todas las demás gavillas de ustedes se inclinaban ante mí. Pues enojaban, si por sí le tenían envidia porque era el chiqueado, pues que más se enojaban con él. Pero llega a tal grado esta locura, vamos a llamarle así, que lo venden como esclavo. Primero lo quieren matar, y por ahí entre Rubén y Judá como que alcanzaron a detener a los demás, y terminan por venderlo como esclavo a los ismaelitas, y los ismaelitas van y lo venden a Egipto como esclavo. A los 17 años, ¿sí? Llega a la casa de Potifar, que era el jefe de los guardias de Faraón. Pero José, pues no deja de ser José, bueno para lo que hace, bueno, de buen corazón, trabajador, noble. Dice: pues ya esta es mi realidad, pues la sigo haciendo. Lo hace también que Potifar lo sube, le pone a cargo de su casa, pero la esposa de Potifar le quiere echar el guante, como dicen por aquí. Él no se deja, y como ella se siente pues mal de que no logra conquistar al joven José, pues lo señala de algo que no cometió, y pues terminan aventando a José a la cárcel, ¿no?
Ya estando en la cárcel, conoce a dos tipos que habían pues, caído ahí, el copero y el panadero de Faraón, que tienen a su vez un par de sueños. Él los interpreta, y lo vimos la semana pasada, él señala, Dios da las interpretaciones, pero él hace uso de su don, que es el de la sabiduría, el don de sabiduría que significa, puedo entender gracias a este don, cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice, Dios te está diciendo esto. Y la interpretación es muy, muy exacta, ¿sí? Que cuando 2 años después el faraón tiene un par de sueños muy espectaculares, llamémosle, el que más conocido, 7 vacas gordas que están pastando junto al Nilo, salen 7 vacas flacas, se las comen, ¿sí? El faraón no entiende qué es. ¿Se acuerdan de José? Lo traen de la cárcel. José interpreta el sueño, y no solo interpreta el sueño, sino le dice, mira, Dios te está diciendo que viene por aquí, y aparte yo te sugiero que hagas esto. Entonces Faraón queda tan sorprendido que inclusive él dice, no hay quien pueda tener tantas ideas sobre Dios. Es decir, da testimonio de Dios, siendo que él era una persona que no creía en Dios. Es un verdadero milagro, y es un golpe, yo creo que para muchísima gente. Pone a José como gobernador de Egipto y le dice, abajo de mí estás tú y luego todos los demás. Arriba de ti solo yo, porque soy el rey, soy el faraón. Y ahí nos quedamos. Ese es el antecedente. Ahí está, hasta ahí está la historia. Para muchos, hago la aclaración, lo dije al final de la semana pasada, piensan que José es bendecido por Dios por aguantar tanto. Aguantar que lo iban a matar, que lo vendieran, que lo metieran en la cárcel, que lo señalaran de algo que no hizo. Y entonces, como pago o como bendición por aguantar tanto y mantenerse firme, le dieron el cargo de gobernador. Pero la verdad es que no es así. Y ahorita, hoy vamos a estudiar por qué y para qué fue esto. El mismo José nos lo va a redactar un poquito más adelante, lo vamos a ver. Pero entonces aquí nos quedamos. José es nombrado gobernador. Pasan 5 años de las vacas gordas. 5 años de prosperidad, hay mucho trigo, hay mucha comida, hay mucho pasto, la economía está bien, pero llegan los años de las vacas flacas. Llegan los años en los que empieza a haber hambre aquí y allá y allá. Recuerden que el designio de Dios es que iba a haber una hambruna total en todos lados. Y el único lugar donde había trigo, pues era Egipto. ¿Por qué? Pues por las ideas de José, de cómo mantener esto. Una vez que interpretó el sueño, toda su parte inteligente, humana, ayuda a que Egipto guarde lo suficiente como para tener reservas. Entonces, de todas partes empiezan a llegar gente a comprarle trigo a Egipto. Uno de ellos, Canaán. Canaán, donde vivía Jacob, ya hombre de edad, y se da cuenta que en sus tiendas, en su poblado, en su grupo donde estaban, pues ya no había trigo, ya no había comida. Se enteran de que en Egipto todavía hay comida para vender, y todavía Jacob los regaña, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí parados, viéndose unos a otros? Vayan a donde hay, o sea, como diciendo, tienen que despertar, tienen que poner atención a lo que está sucediendo. Es un golpe de liderazgo ahí que les da Jacob a sus hijos. Entonces van José y todos los hermanos de José a Egipto, salvo Benjamín. Benjamín es el más pequeñito, es el que nació después de José, ¿sí? Entonces se queda Benjamín con Jacob y todos los demás van a Egipto. Entonces llegan a Egipto, van a comprar trigo. Para llegar ahí se encuentran con José. José inmediatamente los identifica, pues los ubica, pues son sus hermanos. Para este momento ya pasaron 17 años, ¿sí? 13 años, porque fueron desde que tiene 17 hasta, no es cierto, estoy haciendo malas cuentas, habían pasado 22 años desde la última vez que los vio, porque a él lo venden a los 17, a los 30 empieza a ser gobernador de Egipto. Pasan 5, ahí van 13 años. 5 de prosperidad, 7 de prosperidad, perdón, y 2 más de austeridad, son 22 años. Es decir, desde la última vez que los vio él a ellos y viceversa, ahora pasaron 22 años. Entonces, él lo reconoce. Luego, pues a lo mejor un hombre adulto ya no cambia tanto.
Pero un muchacho de 17 a un muchacho, a un señor ya, a un hombre de 39 años, pues ya es diferente. ¿Por qué? Porque está vestido diferente, porque su físico, obviamente, pues vean cualquier muchacho a los 17, 18 años, está delgado, aunque tenga huesos fuertes. Velo a los 30 y obviamente embarnecen, le llaman así. Entonces él se ve diferente, está vestido diferente, habla un idioma diferente y tiene una posición diferente. ¿Cuándo iban a pensar ellos que al que vendieron como esclavo ahora es el gobernador de Egipto? O sea, nunca vas a pensar. Lo último que vas a pensar es que el cuate que está ahí era tu hermano. Entonces ellos no lo reconocen. Pero él sí los reconoce, los identifica y entonces los trata con mucha rudeza. Y le dice, ustedes son espías, no vienen aquí por trigo. Ustedes vienen para investigar qué es lo que estoy haciendo yo aquí, para llevar información a mis enemigos. Y que los mete en la cárcel. Y los mantuvo ahí 3 días. ¿Sí? Así es como sucede. Y les dice, si quieren librarla, necesito que me traigan a su hermano al que ustedes mencionan, porque les pregunta y ellos le dicen, nosotros no somos espías, somos pastores y somos hijos de un solo papá, somos 2 hermanos, uno falleció y el otro es más pequeño, se quedó con mi papá. Entonces él los deja en la cárcel y le dice, traigan a su hermano y entonces podrán tener libertad. La Biblia no señala, fíjense el dato interesante, la Biblia no señala por qué estuvieron 3 días en la cárcel, o sea, cuál fue el motivo por el cual José determina que estuvieron en la cárcel. Hay varias hipótesis. Una, que puede ser un tipo castigo o revancha, es decir, pues los ve, obviamente, yo me imagino vamos a decir así, los fantasmas, la parte humana, decir, oye, es que estos cuates me vendieron como esclavo. Estos cuates no me querían, me envidiaban tanto que hicieron eso conmigo, ¿sí? Entonces de coraje los puse ahí. Esa es una hipótesis. Puede ser, puede no ser. Es complicado pensar que fuera algo así, considerando que José, teniendo el don de sabiduría y que tuvo sueños particulares y que interpretó sueños del copero y panadero, interpretó los sueños de Faraón y seguramente muchos más que no aparecen aquí, difícilmente creo que él no supiera ya hacia dónde iban las cosas, cuál era su función, cuál era su papel. Pero imagínense la parte humana de ver a las personas que te hicieron humanamente mucho daño. Y yo te hago una pregunta, ¿has pasado por esa situación? En donde dices, sí, soy una persona de fe, sí, voy a la iglesia, sí, yo sé que Dios me cobija, me cuida, me quiere, me perdona. Pero lo ves a alguien que te sacó la lengua una vez y la parte humana se le olvida que eres hijo de Dios y realmente cargas a veces ese mal recuerdo, a veces sin sabor, hasta un poco de rencor puede ser. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por más que buscas a Dios, por más que intentas, luego la parte humana te lleva y te jala. Es complicado. Yo creo que el momento para José no era sencillo, ¿sí? Aunque él tenía el don de sabiduría y creo yo que entendía cuál es la voluntad del Creador para con él, su parte humana era complicada porque dice, a estos changos yo los quiero mucho, porque son mis hermanos, pero estos cuates me vendieron como esclavos, me quisieron matar. Imagínense, llévelo a un terreno hoy contigo, piensa que si a ti te hubiera pasado lo mismo, lo complicado es decir, lo amo porque es mi hermano, pero cuánto daño me hizo y le tengo mucho rencor. Digo, en la parte humana. Entonces, es complicado. Yo supongo que esos 3 días fue de meditación de ver qué vamos a hacer. Otra hipótesis es distinta. Dice, los voy a dejar ahí para saber si ellos pueden arrepentirse de lo que hicieron. Vía quitarles la libertad. No sé cuál era la intención de José en ese momento, porque no lo dice. Y fuera cualquiera de esas, sí logró que ellos entendieran, ¿sí? O al menos regresaran emocional y mentalmente a lo que habían hecho con José y arrepentirse. Porque empiezan a hablar entre ellos de esta situación.
Vamos a leer primero Génesis 42 del 6 al 17, que es lo que les acabo de platicar. Y luego vamos a leer el verso 21 y 22, vamos a leer esos en particular. Repito, Génesis 42, y vamos a leer del 6 al 17, y luego el 21 y 22. Dice, José era el gobernador del país, y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. ¿Se acuerdan que cuando él dijo, tuve un sueño de una gavilla se elevaba y las otras gavillas se inclinaban? Pues aquí se cumplía el primer sueño de José. Aquí se cumplía porque ellos llegan y el rostro en tierra. ¿Sí? Es decir, no, pues tú eres el bueno aquí, tú eres el mero mero, y pues venimos ante ti. Y se postraron. Entonces el sueño de José, como hoy lo sabemos claramente, tenía cumplimiento. Dice en el 7, en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Entonces, él los encierra, insisto, asumo, quiero pensar que era a ver, esténse quietos en lo que vemos qué vamos a hacer, porque seguramente él no estaba preparado para que de repente llegara, ¿no? Insisto, y la parte humana son los que amo, personas que tanto daño me hicieron. ¿Sí? Por más hombre de fe que fuera José, la parte humana siempre es una carga que todos, por más fe alta que tengamos, es una carga que traemos y es precisamente donde tenemos que trabajar. Entonces, les decía, por lo que haya sido, ¿sí? Y yo sí me inclino definitivamente ante la teoría o la hipótesis de que él lo que buscaba era ver si ellos eran capaces. Él quería saber si ellos eran capaces, ¿sí? De reconocer o de arrepentirse de cómo habían sido. En el 21 y el 22, estando ellos en la cárcel, dice, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Porque ellos le rogaban, le decían, no somos espías, somos inocentes. ¿Sí? Y él decía, no, son espías. No, somos inocentes, no, son espías. Y por más que rogaban, él le dijo, son espías y se van al tambo. Perdón, a la cárcel. Entonces ellos reaccionan y dicen, ¿cuánto ha de haber sufrido José cuando le hicimos lo mismo? Y él decía, ¿por qué me van a hacer esto? Entonces llama arrepentimiento. Y pues sí, efectivamente eso sucede. Pero José inclusive, dice en el 23, como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. Es decir, acuérdense que él hablaba el idioma de ellos. ¿Sí? Pero para que no lo reconocieran, seguía hablando en egipcio. Pero él entendía, entonces dice, sí están arrepentidos, sí están entendiendo. Y entonces ya les dice, ¿saben qué? Está bien, váyanse todos, me van a dejar a uno, agarra a Simeón, lo guarda, y dice, ustedes váyanse y regresen con su hermano. ¿Por qué? Porque José dice, ok, ya vi que se arrepintieron, pero yo cómo sé si realmente no le hicieron daño a mi hermano. ¿Sí? Él quería saber eso. Tráiganmelo y entonces no habrá problema. En los siguientes capítulos, en el 43,
No lo voy a leer porque es mucho, ¿sí? Pero para llegar al mensaje. Les hago un pequeño resumen del 43 y el 44. Dice en el 43 que el hambre continuó arreciando, pues venían más años de escasez, pues cada vez más complicado tener comida, cada vez más era difícil la situación. Entonces, cuando se van todos los hermanos, salvo Simeón que queda encarcelado, llegan y le dicen a Jacob, fíjate, pues pasó esto, y Jacob pues obviamente se enoja, se entristece y le dice, ¿cómo, hombre? Ya me perdieron a José, ya no regresó Simeón y ahora se quiere llevar a Benjamín. No quiero, o sea, no quiero, voy a seguir perdiendo hijos por ustedes. Obviamente, pues el reto era sobre Rubén, que era el primero, ¿sí? Principalmente, pero a todos es como, va a seguir perdiendo mis hijos porque ustedes no saben cuidar las cosas prácticamente. Pero es tanta el hambre, es tanta la necesidad que Jacob dice, pues, ya que, pues, está bien, váyanse. Entonces van de nuevo para allá, para Egipto a comprar, y Jacob acepta que lleven a Benjamín para allá. Pero Judá le dice, yo me hago responsable por él. O sea, no le va a pasar nada, yo personalmente me hago responsable. Este es un dato importante y ahorita lo vamos a señalar, ¿sí? Cuando llegan allá y José se da cuenta y ve que sí traen a Benjamín, yo supongo que ya no, ahí sí no lo reconocía, pues cuando se salió, si José tenía 17, Benjamín estaba mucho más pequeño, pues obviamente hoy ya es un hombre, joven, pero un hombre, pues bien distinto, ¿no? Pero lo ven. Y pregunta Benjamín, sí, ya perfecto. Los llevan a ellos a casa de José, y ya les sirve un banquete y les da de comer, los atiende bien, ¿sí? Y dice, ya pueden irse. Sin embargo, José gira instrucciones de que en el costal de Benjamín incrusten una copa de él, una copa, ¿sí? Se van ellos y luego José gira instrucciones para que vayan uno de los egipcios para alcanzarlo y decirles, ¿saben qué? Pues aquí se robaron una copa y el que se la haya robado pues se va de esclavo para Egipto. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer José? ¿Por qué hizo esto? Él quería ver si, además del arrepentimiento, ellos eran capaces de volver a hacer lo mismo, sacrificar a un hermano, ellos con tal de salvarse. Él sabía que si los hermanos se hacían así como que no, pues ni modo, fue Benjamín, y se iban, a Benjamín no le iba a pasar nada, pues era su hermano, y no le había hecho nada. O sea, él estaba seguro que a Benjamín no le iba a pasar nada. El reto era para los hermanos. El reto era para los hermanos. Un momento de decisión en los cuales ellos tenían que decir, caray, estamos ante una situación bien, bien complicada. Porque si bien ya no nos acusaron de espías, ahora somos ladrones, está peor el asunto. Y acusan a Benjamín porque fue el que les pusieron la copa. Y ellos actúan correctamente. Y se regresan todos. No podemos dejar a Benjamín solo. Y entonces Judá habla con José y le dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo permitir que suceda esto. ¿Por qué? Porque, casi diciéndole, porque ya una vez hicimos algo parecido, porque ya una vez perdimos un hermano. Si hacemos que ahora mi padre pierda a otro hermano, ¿sí? Se va a morir. O sea, Judá, en total arrepentimiento, le dice, por favor, libera a Benjamín y tómame a mí como esclavo. O sea, eso ya es un momento de arrepentimiento y de entrega de Judá totalmente hacia allá. Entonces, José entiende que sí ha habido un cambio. José entiende que sí ya no son los mismos que eran antes. José entiende que hay una oportunidad enorme, ¿sí? De hacia dónde estaban encaminando sus vidas. Entonces, en ese momento él se descubre y dice quién es en realidad. Vamos a leer Génesis 45, del 1 al 9. Los invito a que lo lean, a que lo vean cada cosa, porque todo está interesante, todo trae mensaje, pero me estoy yendo un poquito de resumen porque quiero cerrar con la enseñanza global. Pero vamos a leer al 45, del 1 al 9. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta casa del faraón.
Yo quiero pensar que el llanto de José era liberador. Por eso les digo que el grupo de alabanza me ganó, porque los primeros 3 cantos hablaron de libertad. El primero dice, nos liberaste. El segundo dijo, hay libertad en la casa de Dios. En la tercera es, tu perdón me liberó, tu voz me habló y me rescató, soy libre en tu amor. Los primeros 3 cantos hablaron de libertad. Yo creo, que el llanto de José era liberador, así en grado máximo, de decir, todo lo que me sucedió, aun y cuando él tenía la fe inamovible ante Dios, en su parte humana decir, ellos que tanto daño me hicieron, y que tanto daño le hicieron a Jacob, porque pues él amaba a su padre y sabe que el que sufrió más quizá fue el padre, pensando que había muerto José, Jacob. Y que los pone a prueba y que se da cuenta que ya se arrepintieron y que puede verlos de frente y decirles quién es y decirles que ha sido una maravilla de Dios la que obró en esto. Imagínense, el llanto de José fue tan fuerte que afuera de las instalaciones donde estaban se escuchó y hasta el faraón se enteró. O sea, cuánta liberación de carga en la parte humana tuvo José para llegar a ese nivel. ¿Sí? Y no está hablando de la parte espiritual, porque su fe era intocable. Pero su parte humana, ¿saben cuánto cargaba? ¿Se imaginan cuánto cargaba? 22 años de cargar lo que le hicieron, de no saber si estaba vivo su papá, de saber que su papá sufrió un montón, de saber que sus hermanos mintieron, que lo vendieron, y hoy ver que habían logrado salir de ese bache como personas, como hermanos, que habían logrado decir, no nos vuelve a pasar, estamos arrepentidos, no nos vuelve a pasar como en camino. Es decir, se están acercando al camino correcto. ¿Cuánto traería emocionalmente José? Por eso dice que el llanto fue tan fuerte que fue escuchado. Fue por eso, no es porque llorara fuerte o que fuera muy gritón. No, es que era mucho lo que cargaba. Ponte tú en su lugar. No sé si les ha pasado, espero que no, que de repente tienes algún hermano, algún amigo o un papá. Luego la cultura hoy en día, más la cultura gringa que nos invade, que dice que es lo normal, que 2 personas se casen, se separen al poco tiempo y que los hijos cada quien por su lado. Y luego salen las películas bien emocionantes que después de 30 años se reconciliaron. No tenían por qué estar 30 años peleados, pero bueno, así los presentan. Pero te pones en ese lugar. Imagínate cuánto te perdiste por este tipo de errores. Entonces la carga debe ser muy alta. Dice en el 3, yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Pues imagínense, ellos pensaban que estaba muerto. Hace cuántos años que no lo veían. Y luego ver que el cuate, el mero mero de Egipto, les dice, es que yo soy su hermano, el que vendieron como esclavo. Imagínense la sorpresa. No obstante, en el 4 dice, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Atención con esto. Sigue en el 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. El 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, el que Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto. El 9. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y dígale, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Este es el centro y eje y peso principal de todo el mensaje de la vida de José. Dice en el 5, vamos a repetirlo, márcalo ahí, si tienes Biblia física, si tienes digital, pues también hay marcatextos ahí. ¿5? Marcas el 5, el 7, el 8 y el 9.
Es de lo más alto que hay en la Biblia esto. Dice el 5. Pero por favor no se fijan más ni se reprochen al verme venir, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes. En el 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes. En el 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Y en el 9 dice, Dios me ha hecho gobernador de Egipto, de todo Egipto. O sea, José, a pesar de todo lo que sucedió, que cualquier humano nos hubiéramos reventado la cabeza, hubiéramos odiado, hubiéramos pataleado, hubiéramos hecho hasta, no sé, cualquier cosa humana, para renegar de la realidad que tuvimos. José se mantuvo firme. Y no solo eso, sino que entendió que él llegó a ser gobernador, ¿sí? No por casualidad, sino por designio de Dios. Y no para ser gobernador, sino para salvar personas, porque aquí dice en el 7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de esa manera asegurar descendencia sobre la tierra. Yo me imagino, quiero pensar, es más, estoy convencido a nivel personal, que cuando dice para salvarlos o salvarles, no se refería salvarles solo de que, qué listo es el muchacho, guardaron el 20% de las cosechas y mucha gente no se murió de hambre. Sino es una salvación a través de la fe de él, diciendo que si puedes creer en Dios, alcanzarás tu propósito y tienes una vida plena. Puedes vivir en libertad, aunque él estuvo cautivo al menos 13 años, él estaba en libertad. Él estaba totalmente libre, ¿no? Porque esas cadenas y esa presión y esas mentiras no lo tenían encerrado. Él siempre fue hijo de Dios y siempre confió y siempre tuvo fe. Entonces supongo que cuando él dice, me puso aquí para salvarlos, era cuando todos vieron mi testimonio y todo el mundo supo que por fe yo aguanté y permanecí y Dios me apoyó, porque Faraón dijo, no voy a encontrar a nadie más sabio que esté más cerca de Dios que él. Imagínense, Faraón, siendo Faraón, lo dijo. ¿Cuánta gente en Egipto no haber dicho, wow, yo quiero eso? No lo menciona. Pero ¿cuánta gente haber dicho, oye, yo quiero conocer a ese Dios? ¿Cómo es posible que un tipo que fue vendido como esclavo por sus hermanos, cuando llegan los hermanos, en lugar de ejecutar venganza, ¿sí? Cierto, los puso a prueba, pero no ejecutó venganza, sino que, sabedor de que podía haber un cambio, ¿sí? Demostró el cambio y les dio brazos abiertos. Cualquier humano hubiéramos hecho lo contrario. Hombre, pues mételes al bote. Y si les va bien, ¿verdad? Y él no. Y todavía cuando los mandó a Egipto, de Canaán la primera vez, el pago que habían llevado para el trigo, lo mandó de regreso. Y la segunda vez, los mandó con todavía más cosas. ¿Me explico? O sea, José tiene la capacidad de decir, por más que ustedes hayan creído que me hicieron daño, en realidad fue Dios el que me puso en este momento. Para una finalidad, para un propósito, y el propósito era mostrar el poder de Dios. No el poder de José, porque el bueno de la historia no era José, el bueno de la historia es Dios. Y José fue un instrumento. Y puedo vivir en libertad, como dice la canción, aun cuando mi cuerpo físicamente esté preso de muchas cosas. ¿Cuántos de aquí no somos presos de angustia, ansiedad, coraje, terquedad, necedad, intransigencia? Y eso me hace que tener conflictos. Y tengo mucho ego y por eso ya no le hablo a tal persona y estoy peleado con mi hermano. En realidad eres preso, en realidad eres un preso. Estás preso de esos sentimientos, estás encarcelado en esos terribles pensamientos. Y el ejemplo de José es lo contrario, es aún preso físicamente y con maltratos, y seguramente no fue sencillo, no creo que lo hayan tratado bien como esclavo ni como preso. Él se mantuvo. Y entonces él siempre fue libre. Fíjense lo que estoy diciendo, José siempre fue libre. No hubo un solo día de su vida que estuviera cautivo. Porque él sabía cuál era su propósito. Tal vez al principio no lo entendía. Pero cuando llega a ser gobernador de Egipto y dice, podemos hacer esto y con esto vamos a salvar la vida a muchos,
¿sí? Y luego yo supongo que entiende él que también su testimonio salva la vida de muchos, como hoy en día sigue pasando con el ejemplo de José. Imagínense el propósito de la vida de José cumplir. Es una maravilla esto. O sea, por eso digo, es de lo más impresionante que hay en la Biblia. 4 veces dice en 5 versículos, Él fue el que me puso aquí. Él fue el que me puso aquí. Y lo que me pase es porque Él permitió que me pasara, porque era necesario tal vez que yo madurara y que yo entendiera y o que fuera testimonio para otros de fe, de paciencia, para mostrar el poder de nuestro Dios. A la fecha de hoy sigue pasando eso, ¿sí? Claro que sí sigue pasando. Les voy a platicar una historia que sucedió ayer en la mañana. Ayer en la mañana, tristemente, un muchacho desequilibrado en varios sentidos intentó hacerle algo malo a mi hijo. Intentó, ¿cómo se le dice a estas personas? Les dice... ¿Perdón? Bueno, mi hija es demasiado inteligente para mí, utiliza palabras muy rebuscadas. De esos cuates que intentan agarrar a los niños. Y lo intentó con mi hijo. Así, en una situación de 35, 40 segundos, 1 minuto máximo, el cuate lo intentó. Y mi hijo reaccionó rapidísimo. No, se paró y buscó ayuda. Muy rápido. Eso sucedió dentro de una institución en donde hay montones de niños. Si hablamos de 70 niños, 60, ¿cuántos habrá? Mínimo hay 50 niños, más jóvenes y otros adultos. Sucede esta situación, mi hijo reacciona rapidísimo. Yo puedo decir, mi esposa puede decir, que es mucho gracias pues porque siempre estamos siendo abusados. Cuando alguien se te acerque, cuando alguien te quiera agarrar, cuando alguien te diga cositas, o sea, es función de los papás y me enorgullece decir que lo hemos aprendido con el tiempo, que lo más importante que tenemos como papá es darle valores a los hijos. Entonces reacciona rápido y yo hablo con la directora de la institución esta, toman cartas en el asunto rapidísimo. Mi hijo obviamente se asustó, tiene 11 años mi hijo, imagínate que un pelado que creo que tiene 18, 19 años, intente hacer eso, es complicado. Para mí hoy todavía me genera mucho ruido emocionalmente. Pero orgulloso de mi hijo, lo felicité hasta el cansancio, lo felicité, todo el mundo lo felicitó por su reacción rápida. Y más tarde me dice, papá, es que si me asusté, pues claro. ¿Cómo estás ahorita, hijo? Ya estoy tranquilo. Me dice, ¿por qué hizo eso este muchacho? No sé, no tengo idea por qué lo haya hecho. No sé, luego me contaron una historia trágica que fue abandonado por la mamá y luego se lo aventó el papá, por estar separados y luego el papá se lo regresó aventado y tiene problemas. Pobre muchacho, sí, pobre muchacho, hay que hacer oración por él. No justifica lo malo que hizo, porque lo que hizo fue una acción premeditada y pensada. No justifica porque me abandonaron y por eso tengo que ser malo y tengo que estarle agarrando las cosas a los niños. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pobre de él porque llegó a eso, pero no justifica lo malo que hizo. El tema no está ahí. El tema es que de repente me pregunta mi hijo en la noche, papá, ¿por qué me hizo eso? 1000 variables, no sé. Papá, ¿por qué me pasó eso a mí? O sea, ¿por qué fue conmigo? Y le dijo, te pasó a ti porque eres uno de los hijos predilectos de Dios, porque te ama y porque te bendice. Entonces mi hijo se quedó como que, a ver, ¿cómo no me checa que me digas que me ataca un tipo y me asusté y estuve en riesgo y eso es porque Dios me está bendiciendo? Y entonces le explico, hijo, mira, te pasó a ti y Dios permitió que te pasara a ti porque tú estabas preparado para reaccionar. Porque tienes la edad que tienes. ¿Qué pasa si esto se lo hubiera hecho el tipo a una niña? Porque hay niñas desde, ¿cuál es la más chica? ¿3 años? 2 años. Hay niñas hasta de 2 años, es una escuela de música. ¿Qué pasa si el tipo le hubiera metido la mano a una niña o a un niño chiquito? Que por el susto se apanica. Y mi hijo no solo reaccionó rápido, sino que fue valiente y fue el hijo a su hermana que estaba trabajando ahí. Y cuando yo llegué inmediatamente me dijo, pasó esto. Y sí, o sea, lo digo de frente, fue. O sea, él era capaz de decir, fue esta persona. Se necesita valor. Entonces digo, eres un bendecido de Dios porque permitió que te sucediera a ti, que estabas capacitado para que no sucediera. Imagínate qué daño le hubiera hecho a un niño más chiquito, a una niña.
¿Sabes cuánto daño psicológico, emocional a los papás si los papás no estaban preparados para algo así? Dije, estás lleno de bendición porque eras tú el indicado para que ya no pasara más, para que no sucediera una tragedia terrible con otro niño. Obviamente ya se hicieron los procesos legales y demás. Eso ya está, eso ya no me corresponde a mí. Entonces mi hijo entiende y dice, ¿por eso me pasó eso a mí? Sí, porque eras el más indicado para que esto ya no se presentara. ¿Sabes a cuántas personas salvaste utilizando la expresión? ¿O cuánto impediste que le hicieran daño a otros? ¿Sabes cuántos niños estaban en riesgo con un loco como ese? Entonces, hijo, tienes que dar gracias de haber sido tú el que recibió esa intención, ese intento. Eres bendecido por Dios. ¿Sabes a cuántos ayudaste, hijo? Y entonces su carita sonrió y dijo, qué padre, papá. Así es Dios. Nos pasan cosas difíciles que no entendemos en el momento. Estaba asustado, yo estaba enojadísimo. Su hermana, su mamá se lo tuvo que platicar por teléfono, casi se mete por el teléfono. Si pudiera, creo que lo hubiera hecho. Obviamente. Pero ya tranquilos decimos, como un diamante que es una piedra y que pasa por calor y por muchísima presión hasta que se convierte en un diamante. Nosotros somos un producto imperfecto, somos humanos y gracias a la palabra entendemos que tenemos que ser transformados a través de cosas que a veces son agradables y en muchas no, porque nos van forjando y nos hacen la vida complicada ante el mundo, pero nos hacen más fuertes ante Dios. Y nos permiten tener la paciencia suficiente, nos permiten tener la sabiduría suficiente para no enfrascarnos en discusiones del mundo y decir, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios está conmigo. Y porque lo que yo aspiro es una vida con propósito, completa, para toda la eternidad con Él. Entonces lo que me pueda pasar hoy es irrelevante. Es totalmente irrelevante lo que me pueda pasar hoy. Como el ejemplo de José, que vimos en 3 semanas. Hoy creo que me pueden entender lo que pasó ayer con mi hijo. Y por eso, el saber que una situación tan difícil, créanme, como papá es muy difícil platicárselas y estar tranquilo. Pero ante los ojos de Dios siento la cobertura y el amor de decir, híjole, qué padre que pasó esto en este punto de mi vida en el que ya entiendo las cosas. Y que fui capaz de explicárselo a mi hijo en 2 minutos. Y qué padre que lo entendió. Y entonces sintió bien, no por él, solo fue un evento, sabe que está cuidado por sus papás y su hermana. Él se sintió bien por todos los niños a los cuales les evitó un riesgo mayor, de algo muy feo. Entonces yo te digo, la vida de José no es una historia bonita de un muchacho que aguantó, que lo trataban bien mal y que logró llegar a ser gobernador. No, no tiene nada que ver. Es la historia de transformación de un tipo con fe que se convirtió de muchacho a adulto en hombre, que dio testimonio fiel y contundente de que teniendo confianza y paciencia, Dios te va a respaldar. ¿Para qué? ¿Para que tú triunfes? No, para que seas su instrumento y cumplas tu propósito. El propósito de José, esos talentos y los dones que recibió, fueron particularmente para salvar a muchos, creo, en la parte física, y con su testimonio en la parte espiritual. ¿Cuánta gente no ha de haber dicho, wow, este cuate, ¿cómo lo logró? Ah, por este Dios. A ver, déjame preguntar, ¿qué onda con este Dios? Y me acuerdo del amigo Pablo Huerta, el que les mencioné ahorita en la oración. Él me dice, oye, quiero ir un día contigo. Los domingos él trabaja en la mañana, es difícil que venga físicamente. Pero ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Dios. Ya me harté de la religión. Y yo, pues sí, es que la religión no es Dios. La religión es un intento originalmente decente de acercarse a Dios, pero somos tan corruptos los humanos que termina por ser un desastre. Sí, esa es la religión, no tiene forma de explicarlo. Lo correcto es la fe, esa es la buena. Lo demás no importa. Y platicamos con él, ¿cuánto? No, ¿15 minutos? Y en 15 minutos le viste la cara de, canijo, nunca había pensado eso. ¿Se transformó su vida? No sé, no creo, pero estoy seguro que habrá dicho, a ver, déjame investigar un poco más. Y el investigar un poco más, créanme que estoy seguro que lo va a llevar
a otro descubrimiento, y a otro, y a otro. Y estoy seguro que el buen amigo Pablo va a encontrar a Dios, porque él dice creer en Él, pero creo que no lo conoce totalmente. Entonces pasará por un proceso de transformación. Hoy estamos en ese punto en que podemos hablar con la certeza que eventos como el que pasó con mi hijo lo podemos soportar claramente. Entonces, 3 cantos que dicen: hay libertad, nos libertaste, tu perdón me liberó, soy libre en tu amor. Yo te digo, ¿realmente eres libre? ¿Tienes rencor por alguien? ¿Eres de los que se necea a tener la razón siempre? ¿Eres de los que cree que ya nadie te puede enseñar nada? ¿Eres de los que casualmente eres buena persona, pero tienes un montón de personas con las que chocas? ¿Tienes alguien en tu familia con la que no te llevas? Permíteme decirte que estás preso. Permíteme decirte que estás encarcelado. Permíteme decirte que no eres libre. Y la única libertad es la que da nuestro Padre. Te voy a decir qué es lo que hizo José para alcanzar esa libertad. A los que les gusta anotar, les voy a pasar 5 cosas que José hizo y que te recomiendo enfáticamente como responsable de esta congregación, o al menos de la predicación. Que te sugiero, te recomiendo, te invito a que lo hagas para que alcances la libertad que José tuvo toda su vida. La primera, confiar en Dios. Tuvimos una prédica hace como año y medio que decía creer o confiar. Creer en Dios, pues, cualquiera. Confiar en Dios. O sea, confiar que lo bueno y lo malo, según mi percepción, ambas vienen de Él. Es una prédica completa, no me voy a meter en eso. Búsquenlo, ahí está en YouTube. Congregación Moedín Prédica se llama. Y de una vez chequen Congregación Moedín Alabanzas para que disfruten de las alabanzas que han entonado aquí los hermanos que participan en la alabanza, particularmente los hermanos Yeudiel y Jared. Abraham Jared. ¿Es Abraham Jared o Jared Abraham? Abraham Jared. Algún día se nos hará que cante. Ya veremos. La segunda cosa que hizo José: sé paciente. Sé paciente. Quizá lo más difícil de pedirle a un humano es ser paciente. Lo quiero todo ya, y más en las ciudades. En los ranchos todavía no, en los pueblitos todavía no tanto, pero en la ciudad todo lo quiero ya. Y José dijo, que sea cuando tú me digas que sea. Por eso es que estando preso, fíjense, cuando lo mandaron de esclavo de Potifar, dijo, pues no sé cuándo me va a tocar que Dios me bendiga, en el sentido de no tener esta pesadez de ser esclavo. Pero él vivía libre y hacía las cosas muy bien y con alegría. Y lo hacía con tanto gusto que llegó a ser el segundo a bordo de Potifar. O sea, no es gratis, o sea, era porque él era libre de espíritu. Aun siendo esclavo físico, era libre de espíritu, por eso es que pudo hacer bien. Y luego lo culpan por lo que la esposa de Potifar lo engañó. Y lo hizo también en la cárcel, y era de tan buen ánimo que terminó siendo el segundo en la cárcel. Estando preso, él era el que recibía a todos los presos y los atendía. Pero ¿cómo se supone que tú eras preso y eras el que los atendía? Ahí dice que lo hacía. Y llegó con el faraón y no solo interpretó el sueño, sino que le dijo, y aparte te recomiendo que hagas esto y esto. Canijo, no, pues aquí tú eres el segundo. Es decir, como nunca fue libre, nunca pensó, pero nunca fue esclavo mentalmente, ni espiritualmente, pues él dijo, pues yo soy libre, pues ya va a llegar lo que mi Dios me diga que llegue. Sean pacientes, sean pacientes. Tercero, usa los talentos y dones que Dios te da. Yo sugiero, en un plano muy personal, que no estés buscando cuál don tienes, no te andes haciendo análisis o búsquedas, respeto a quienes así lo entienden. Yo te estoy dando mi posición personal. Todos tenemos talentos, diversos talentos, úsalos. Cuando confíes plenamente en Dios, vas a ver en automático cuál es tu don sin preguntar cuál es. ¿Por qué? Porque los dones son habilidades especiales que Dios nos da para el bien de los demás. Viene en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Cuando tú seas tan libre de corazón, libre de ataduras, libre de rencor, libre de necedades, y todas tus acciones sean en favor de los demás, tu don saldrá. Entonces no te preocupes, no te preocupes. Si nuestro Padre ha de regalarte un don,
te lo va a exponer cuando lo necesite. No te preocupes, confía en Él. Emuná. Cuarto, busca entender tu propósito. Eso sí, búscalo desde hoy. Todos los días busca. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué conozco a estas personas? ¿Por qué puedo hablar en español? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué me pidió que hiciera con lo que yo hoy soy? Un ejemplo, muchachos, Yudiel y Jared. Buenos para la música. Tocan no sé qué tantas cosas. Y me dice Gio que la única clase que tuvo de música fue una vez que lo pusieron a pegarle al centro de una batería por 1 hora, ¿o cuánto fue? Su única clase de música. Y tocan y cantan y casi nada más les falta bailar. Quiere decir que en sus talentos naturales está esto. Entonces ellos lo ponen a disposición de la iglesia porque dicen, esto le va a traer palabra a alguien más, simplemente los cantos de hoy. Entonces ellos están buscando y creo encontrando parte de su propósito. Tal vez algún día serán pastores, tal vez no. Tal vez se dedicarán a componer más alabanzas, tal vez no, pero están buscando su propósito. Yo te invito a que busques tu propósito. ¿Qué quiere Dios de ti? Porque estoy seguro que quiere algo de ti. Más bien, espera algo de ti y te va a dar lo necesario para que lo cumplas. Busca todos los días tu propósito. Y número 5, sé agradecido. Sé agradecido de lo bueno y sé agradecido de lo malo. Como le dije ayer a mi hijo, tienes que dar gracias porque te pasó a ti. Tienes que dar gracias porque te pasó por fuego, como el caso del diamante, para transformarte en alguien más sabio. Y que la próxima semana cuando vayas a la escuela, porque seguramente se enterarán todos y empezará el chisme y ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó, Mesud? ¿Y qué va a decir Mesud? Gloria a Dios que nos dio la oportunidad de ayudar a que no sucediera más mal. Eso es ser agradecido. Gracias a Dios. Y José dijo, gracias Dios, porque Él fue el que me puso. No dijo, ustedes arrastrados me vendieron y por eso llegué hasta acá. No. No criticó, no señaló, no juzgó, no guardó rencores. Fue Dios quien me puso y 4 veces lo dice, Dios fue el que me puso aquí para el cumplimiento de su propósito. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aquellos que son llamados conforme a su propósito. El cumplimiento completo de Romanos 8:28 es toda la vida de José. Entonces yo te recomiendo que hagas esas 5 cosas. Si alguna de estas 5 no la estás haciendo, seguirás siendo esclavo. Tristemente te lo tengo que decir. Seguirás siendo esclavo de las pasiones, de los remordimientos, de los rencores, de los corajes, de los malos entendidos. Cuando hagas estas 5 cosas que José hizo, por fe en Dios, por paciencia en Dios, por convicción completa de que Dios lo iba a sostener, es que cumplió su propósito. Hoy sigue cumpliendo su propósito José. Curiosamente, hoy nos sigue salvando en muchos sentidos. Es decir, nos acerca a entender quién es nuestro Padre 3000 cachito años después. Y José nos sigue diciendo, chavos, por aquí, es por aquí. Así como lo hizo con sus hermanos, es por aquí, por aquí. Pues creo que han sido poderosos estos 3 mensajes. Tal vez el 1 y el 2 para algunos le haya sido un poco complicado entender hacia dónde íbamos. Pero por eso te invito, ve los 3 juntos. No importa que te metas 3 horas, el predicador habla mucho. Hubieran visto al pastor Rogelio, él sí me ganaba. Pero entenderás que la vida de José no es una aventura interesante. No es una historia conmovedora. Es un mensaje poderoso que puede cambiar tu vida. Es un mensaje poderoso que te puede hacer cuestionar cómo estás llevando tu vida. Pero sobre todo, es un mensaje poderosísimo, como dijeron los cantos, ¿sí? De que puedes alcanzar la libertad sin limitación alguna de lo que esté pasando a tu alrededor. Y en el cuarto de los cantos dijo, si no estás conmigo, nada tiene sentido. José decía, es que sin él
Aquí yo te presento lo mismo. Haz esto y llegarás a esa misma conclusión. Sin nuestro Padre, sin el Creador, ¿qué puede haber de provecho en la vida? Espero de verdad, y le pido a mi Padre que los ayude si es que necesitan, o que ustedes tomen la decisión por convicción propia de salir de esa cárcel en la que están sometidos, de esa prisión que los tiene amarrados, de esa prisión que muchas veces nos impide dar un paso adelante de fe. Salte de ahí, sé libre, la única libertad es nuestro Padre, la única libertad que se puede conocer la de Dios. El mundo nunca, jamás, bajo ningún criterio te va a dar libertad, porque es el mundo. Entonces, gózate con la historia de José, disfrútala, vívela. Y eso que nos fuimos así como que el capítulo 43 se lo doy en 3 líneas y el 44, no hombre. De cada capítulo podemos sacar 2 o 3 mensajes. Hoy lo hicimos resumido para entender. Y gloria a Dios que lo que le pasó a mi hijo, estoy seguro que fue un proceso de transformación para él, para mí, para mi familia y para quienes me escuchen. Llegó justamente en el momento que tenía que llegar a decir, no fue hace 15 días, ni hace un mes, fue ayer precisamente, y me dio la connotación perfecta para decirles lo que yo quería decir. Porque yo les quería decir, ¿cómo les digo que eso puede pasar hoy en día? Algo malo que puede ser en realidad la demostración de poder de nuestro Padre. ¿Cómo les digo? Pasó ayer precisamente, yo creo que mi Padre quería que nos quedara más claro cómo algo que puede ser terrible ante los ojos del mundo es una maravilla, es un milagro de su poder para con nosotros. Los invito a que lo analicen así. Y pues le pido a mi Padre que todas las bendiciones lleguen con ustedes a sus casas, con sus amigos, familiares durante esta semana, que su gracia nos inunde para darnos la posibilidad de pensar que podemos acceder a una vida eterna con Él, libre de compromisos, libre de miedo, libre de preocupaciones, solo confiando en que Él desea que estemos con Él. Nos vemos la próxima semana, hermanos.